Palabra santa para el avivamiento matutino, los aspectos cruciales, Mateo capítulo 5 al 7, la semana 6, que tiene como título Ser perfecto como nuestro Padre Celestial es perfecto. Día 4, bosquejo. En 1 Corintios 12:31 hasta 13:8 se nos revela que el amor es el camino más excelente para todo lo que seamos y hagamos con mira a la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a ver las citas. 1 Corintios 12:31 al 13:8 dice lo siguiente: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Bien, número 1. El amor es la esencia interna de Dios y el corazón de Dios. 1 Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. 2. Dios es amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Versículos 8 y 19. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 3. El hecho de que Dios nos predestinara para la filiación divina fue motivado por el amor divino. Efesios 1, del 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. 4. Dios nos amó primero en el hecho de que Él nos infundió su amor y generó en nuestro interior el amor con el cual lo amamos a Él y a los santos. 1 Juan 4, del 19 al 21. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. 5. La vida que hemos recibido de parte de Dios es una vida de amor. 6. Cristo llevó en este mundo una vida de amor, de Dios como amor, y ahora Él es nuestra vida a fin de que podamos llevar la misma vida de amor en este mundo y ser iguales a Él. 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 4:17 y 5:1. 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. 7. Debemos ser personas que son inundadas y llevadas por el amor de Cristo. El amor divino debería ser semejante al torrente de una corriente de aguas inmensas que viene hacia nosotros, impulsándonos a vivir atentos a Él más allá de nuestro propio control. 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. 8. Somos la especie de Dios porque hemos nacido de Él para tener su vida y naturaleza. Juan 3, del 5 al 7.
Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Letra A. Fuimos regenerados para ser la especie de Dios, la especie divina, y Dios es amor. Versículo 3, 5 y 1 Juan 4 y 16. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 1 Juan 4, 16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Letra B. Puesto que por medio de la regeneración hemos llegado a ser Dios en su vida y naturaleza, también somos amor. Esto significa que no simplemente amamos a otros, sino que somos el amor mismo. Juan 1:13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Letra C. Por ser la especie de Dios, somos amor, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bien, alimento matutino. Día 5. Versículo de hoy, Efesios 1, 4 al 5. Leemos con oración. Según nos acogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Amén, Señor, porque según nos escogió en él, aleluya, porque nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, amén, delante de él, en amor, aleluya, en amor, oh sí, Señor, que andemos en amor, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo. Amén. Predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo. Amén. Según el beneplácito de su voluntad. Según el beneplácito de su voluntad. Te amamos, Señor, por ser tu Hijo Jesucristo, nuestro Padre, Señor Jesús. Nuestro origen, nuestra descendencia. Aleluya, nuestro todo. Oh Señor Jesús, fortalécenos, Señor Jesús, cada día, Señor, en nuestras debilidades fortalécenos. Amén. Dice, nosotros pertenecemos a la especie de Dios porque hemos nacido de él para tener su vida y naturaleza. Juan 1 del 12 al 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Seguimos. Fuimos regenerados para ser la especie de Dios, el género de Dios, y Dios es amor. Puesto que llegamos a ser Dios en su vida y naturaleza, también deberíamos ser amor. Esto no significa que simplemente amamos a otros, sino que somos el amor mismo. Dado que somos su especie, deberíamos ser amor porque Él es amor. Todo aquel que es amor es la especie de Dios, el género de Dios. Esto es un extracto de los grupos vitales, segunda edición, página 79. Lectura para hoy. Dios no quiere que amemos con nuestro amor natural, sino con Él mismo como nuestro amor. Dios creó al hombre a su imagen. Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La imagen de Dios es lo que Él es, y sus atributos son lo que Él es.
Dios creó al hombre conforme a sus atributos, de los cuales el primero es el amor. Aunque el hombre creado no tiene la realidad del amor, hay algo en su ser creado que quiere amar a otros. Incluso el hombre caído tiene dentro de él tal deseo de amar. Pero eso es simplemente una virtud humana, que es la expresión misma del atributo divino del amor. Cuando fuimos regenerados, Dios se infundió a sí mismo en nosotros como amor. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4, 8 y 19. Ya lo leímos. Él inició este amor. El hecho de que Dios nos predestinara para la filiación divina fue motivado por el amor divino. En Efesios 1, del 4 al 5, la frase "el amor" puede ser unida a la frase "predestinándonos para filiación". Dios nos predestinó para filiación en amor. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Él nos amó antes de la fundación del mundo. El hecho de que Dios nos diera a su Hijo unigénito para que mediante su muerte nosotros pudiéramos ser salvos jurídicamente de la perdición y para que en su resurrección tuviéramos la vida eterna orgánicamente fue motivado por el amor divino. Esto es Juan 3:16, 1 Juan 4, 9 al 10. En 1 Juan 4:10 se nos dice que Dios nos envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto se refiere al aspecto jurídico por medio de su muerte. El versículo 9 dice que Dios nos envió a su Hijo para que tuviéramos vida y viviéramos por medio de Él. Esto se refiere al aspecto orgánico en su resurrección. El amor de Dios es la fuente de la gracia de Cristo impartida a nosotros mediante la comunión del Espíritu, 2 Corintios 13:14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Eso tiene como fin que disfrutemos al Dios triuno procesado y consumado. El amor de Dios nos motiva a nosotros, sus hijos, para que amemos a nuestros enemigos a fin de que seamos perfectos como Él es. Él ama al linaje humano caído, el cual vino a ser su enemigo, haciendo que su sol, que representa a Cristo, salga sobre malos y buenos sin ninguna discriminación, y enviando la lluvia, que representa al Espíritu, sobre justos e injustos por igual. Por tanto, podemos llegar a ser los hijos del Padre Celestial, quienes son identificados de entre los recaudadores de impuestos y los gentiles. Mateo 5, 43 al 48. Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, la totalidad del linaje humano caído llegó a ser el enemigo de Dios, pero Él sigue amando al linaje humano. Si Dios nos hubiera enviado a Cristo haciendo distinción, no seríamos aptos para recibir su obra salvadora. Deberíamos ser semejantes a Dios en el amor que tenemos por otros. Los recaudadores de impuestos aman solamente a los que los aman. El Señor dijo: si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Versículo 46. Si amamos solamente a los que nos aman, somos de la misma especie que los recaudadores de impuestos, pero nosotros somos de la especie superior y divina. Por tanto, amamos a los malos, a nuestros enemigos, así como a los buenos. Esto muestra cómo Dios en calidad de amor prevalece. Una prueba de que nuestro grupo vital prevalece es que amamos a las personas sin ninguna discriminación. Cuando Cristo estaba siendo crucificado en la cruz, 2 ladrones fueron crucificados junto con Él. Versículo 27, 38. Entonces crucificaron con Él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Es Mateo 27, 38. Uno de ellos dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Lucas 23, 42. Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Versículo 43.
El primero que fue salvo por Cristo mediante su crucifixión no fue un caballero, sino un criminal, un ladrón que había sido sentenciado a muerte. Este es un extracto de los grupos vitales, segunda edición, página 79-81. Lectura adicional, estudio de cristalización de la epístola de Jacobo, capítulo 1. Amén. Iluminación e inspiración. Bueno, amén. Señor Jesús, Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo y por su gran amor, por su misericordia, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Sí, no solamente santos y sin mancha, sino en amor, que seamos como Él es amor, llenos de Él. El que ama a Dios, ¿verdad? No aborrece a su hermano y está en vida, está en verdad, está en luz. El que ama tiene vida, porque solamente Dios es amor, y el que no ama no tiene a Dios ni ha conocido a Dios, sino que es mentiroso. Es del diablo todavía. Entonces, nosotros amamos porque Dios introdujo en nuestro ser interior con su espíritu divino, y ese espíritu nos lleva a amar, nos lleva, ¿verdad?, a perdonar aún más, mucho más de que considerarnos más a nosotros. Amamos mucho más al Señor y aún a nuestros enemigos, solamente por medio del amor de Dios. ¿Sí? Allá que comemos a Cristo, Dios nos lleva a amarlo a Él mucho más que nosotros mismos. Amén. Y aún a nuestros enemigos, porque por nosotros mismos es imposible, jamás. Somos pecadores. Bueno, amén. Oh Señor Jesús, retomar la palabra de nuevo y leer con oración para practicarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.